que podemos iniciar la grabación. Iniciamos la grabación, entonces para que quede el récord, muchas gracias y bienvenido a todos a este primer webinar que hemos diseñado en el programa Hablemos Circular. Un programa que responde a una iniciativa que se ha construido a través de la alianza que integra la Asociación Ecos de Paz, cuya presidenta está con nosotros, que es Normely Pérez, que está allí en la imagen que pueden ver con el nombre de Ecos de Paz. Los segundos aliados son la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Participación del Ayuntamiento de Alcobendas. Y el tercer aliado es la Konrad Adenauer Stiftung, una fundación alemana que tiene presencia en el mundo entero, en muchos países, y que en la actualidad es uno de los actores que vienen a ser asesores o son aliados de esa coalición de economía circular que se activó o se constituyó en América Latina y el Caribe, de la cual un poco nos hablará Luis Martínez. Este webinar, como los demás webinar que vamos a realizar, el próximo es el 26 de mayo y el último el 23 de junio. El 23 de mayo tendremos tres invitados que compartirán tres dimensiones distintas de economía circular, y el 23 de junio estará con nosotros una empresa, estará compartiendo un estudio de percepción sobre la economía circular. Ecos de Paz también presentará un estudio en ese momento, y estará el Ayuntamiento de Alcobendas, que tendrá ese espacio para compartir su experiencia en esta materia. Quiero recordar que este webinar se va a grabar, por lo tanto, aquellos que no estén de acuerdo o que no quieran pues aparecer en la grabación, pues entonces pongan su pantalla en negrito para así todos estar de acuerdo en que este video pueda verlo otra persona sin ningún tipo de obstáculos. Igualmente quiero recordar que todos, por favor, mantengan sus micrófonos apagados, salvo los panelistas, en el momento en que cada uno participe, de manera que no se vea afectado el sonido o haya interferencias que haga difícil entender lo que se está conversando en este diálogo que queremos realizar. Sin más preámbulo, quiero presentar en primer lugar a Luis Martínez Serna, académico de la Universidad Central de Chile, director de Desarrollo de Negocios del Centro de Innovación y Economía Circular, CIEC. Además, director ejecutivo del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, CELARE, y ha sido jefe de sostenibilidad de ProChile, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Gracias a Zoom, gracias a la tecnología, hoy está con nosotros desde Chile. Y también Luis Morales del Olmo, que está aquí en España, experto en emprendimiento y economía circular, fundador del Centro de Innovación y Desarrollo para la Economía Circular y responsable de proyectos para el sector público y gran empresa. Como lo dije al inicio, participa en este webinar la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcobendas, y vamos entonces a dar inicio y vamos a poner en contexto este debate o este diálogo sobre el mundo, España, en el marco de la economía circular. Y lo pongo en contexto en base a dos noticias que he leído recientemente en los medios de comunicación digital. Una primera noticia tiene que ver con la Alianza Global la Alianza Global en Economía Circular, en la cual participa la Unión Europea, y en esa alianza está también Nueva Zelanda, Japón, Colombia, Canadá, Chile, Perú, Ruanda, Sudáfrica. Esa alianza en la que está la Unión Europea se anunció en el mes de febrero del 2021. En paralelo, las noticias también nos informaron sobre la conformación de una coalición de economía circular en América Latina y el Caribe,
en la que participan fundaciones como la Ellen MacArthur, muy reconocida y que además es referencia en esta materia, y la Konrad Adenauer, entre otras organizaciones, y que es presidida, o que no es presidida, perdón, que además es coordinada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una coalición que se conformó en el marco de la 22ª reunión del Foro de Ministros que se realizó en Barbados. Además, otra noticia reciente nos hablan de una alianza que han creado algunas empresas de telecomunicación en aras de trabajar en conjunto para avanzar hacia mejorar sus procesos y llegar hacia una transición o llegar hacia la economía circular. En tal sentido, quiero empezar con Luis Martínez para que nos dé su opinión y comparta con nosotros cómo valora esas iniciativas globales y qué importancia él percibe en esas iniciativas y cómo las mismas vienen a reforzar el papel de los países en impulsar la economía circular. Luis Martínez, bienvenido y haga uso de su palabra. Bien, primero agradecer a Carlos por la invitación, también agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, al programa de cambio climático particularmente, quien hizo el nexo para poder compartir y conversar con ustedes respecto a qué es lo que estamos haciendo en América Latina y en algunos países en particular en temas de economía circular. Probablemente ustedes saben que la temática de economía circular es reciente. Cuando hablamos de reciente, estamos hablando de economía circular desde hace unos 20 años, más o menos. Ya China, en la primera década, entre el 2006-2007, ellos establecen una política de economía circular. China, un país grande, potente, pero no es sino que hasta el 2015, cuando la Comisión Europea nos plantea esta transición hacia la economía circular, que se produce un boom ¿ya? Muy grande en términos de conocer, de saber, de investigar sobre economía circular. Y por cierto, nuestros países latinoamericanos no están exentos a estas temáticas. Nosotros hicimos un estudio en el 2019, se replicó el 2020, está a punto de publicarse ya el próximo mes de junio, y donde todos los datos demuestran que a partir del 2015, es decir, a partir del comunicado de la Comisión Europea para transitar hacia la economía circular, es donde se generan puntos de inflexión muy importantes, no solamente en las formas, en acercarnos al modelo de economía circular, es decir, saber qué es lo que es, medios de prensa que empiezan a informar con mayor frecuencia sobre economía circular, investigación académica que se comienza a realizar en torno a economía circular. Solamente un dato. En el primer semestre del 2020 se produjo la mitad de la investigación en economía circular de toda la investigación académica en economía circular. Es decir, los puntos de inflexión a partir del 2015 generan una curva muy virtuosa respecto a el interés, ya no es solamente de medios de comunicación, ya no es solamente de la academia, sino también de los gobiernos, de poder promover la economía circular. Y ahora, para precisar respecto a cuáles son estas alianzas, creo que ustedes en Europa tienen la comunidad, la Comisión Europea, que logra reunir a los 27 Estados miembros y que permite orientar políticas globales en esta región, que lo hacen, yo diría, de una forma virtuosa, a diferencia de América Latina, donde no tenemos esta comillas, Unión Latinoamericana, donde los países caminan en distintas velocidades, porque tenemos distintos intereses, distintos recursos, distintas disposiciones, pero también porque no tenemos un norte único que nos una. Y por tanto eso ha hecho, desde la perspectiva de los avances en materia de economía circular en América Latina, más disímiles en términos de velocidad. Y eso se ha ido replicando, por cierto, y el estudio da cuenta de ello, en que hay algunos países nuestros en América Latina donde hay una mayor convicción, también una mayor asignación de recursos desde el Estado para promover economías y modelos de transición del modelo lineal al modelo de economía circular.
Hay algunos otros que van más lentos por distintas razones, insisto, no solamente por un tema de recursos, sino también por una cuestión de disposición de las autoridades o de los tomadores de decisiones hacia poder generar estos puntos de inflexión. Entonces, creo que aquí hemos tenido estas velocidades distintas, ¿ya?, en América Latina, cuestión que, cuestión que es distinta en Europa, insisto, porque el gran esfuerzo que es de la Comisión Europea se ve favorecido también por este compromiso de los países, de los Estados miembros de la Comisión. Y por tanto, cuestión que no se replica en América Latina. Creo que esta es una situación en la cual la coalición, que hacía referencia Carlos, viene a cumplir de alguna manera, porque los estados o los países en América Latina que forman parte de la coalición en su inauguración son muy pocos, poquísimos. Entonces, de alguna manera está dando cuenta justamente de este compromiso político. Aquí hay un compromiso político en términos de acompañar a esta coalición bajo el liderazgo de Naciones Unidas de Medio Ambiente, con sede en Panamá, también con la Fundación Ellen MacArthur, también con ONUDI, que es Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, por cierto, con la Fundación, con el programa ECLA, con el Programa de Cambio Climático de la Fundación Konrad Adenauer. Por tanto, nos encontramos con un escenario en Europa donde de alguna manera facilita la articulación en materia de economía circular la Comisión Europea versus una América Latina un poco más disgregada en términos políticos, donde no hay una conducción única. Y por tanto, la velocidad que tenemos en América Latina, los países son distintos. Y para entrar en detalle, quizás con algunos países, voy a ser autorreferente en este caso, pero Chile ha tenido un liderazgo importante en materia de economía circular, y básicamente el liderazgo lo ha tenido por la aportación del Estado, del gobierno, para promover, difundir, pero también para financiar, ya sea a niveles de laboratorios, de prototipos, o directamente de cambio de maquinaria o de tecnologías, cambio del modelo lineal al modelo circular. Nosotros tenemos acá una corporación que depende del Ministerio de Economía, que se llama Corporación de Fomento, cuyo propósito es apoyar a las empresas en su desarrollo, en su generación de mayor competitividad, y ha sido un gran aliado. Nosotros hoy día estamos a portas de lanzar la hoja de ruta de economía circular en Chile. En estos días se lanza el libro blanco de economía circular en Ecuador. Hace 2 años atrás, Colombia lanzó su Estrategia Nacional de Economía Circular, y así es como hemos ido avanzando a distintas velocidades con los países lanzando sus estrategias de economía circular, algunas focalizadas, el caso de Perú, por ejemplo, particularmente hacia la industria, también con la construcción de su hoja de ruta. En el caso de Argentina, también con el lanzamiento no quiero decir básica, pero sí fue su parte inicial, sus hojas de rutas hacia la economía circular. Es decir, hemos llegado a un año 2021, 6 años después de este punto de inflexión, que así le llamo yo, que nos dio la Comisión Europea con este comunicado, 6 años después, en poder convencernos como Estados dentro de América Latina que podemos generar un cambio virtuoso en materia de sostenibilidad. Y quizás probablemente toque un poquito más adelante cuál es el trabajo que podemos realizar o la importancia de la economía circular en lo que se nos viene ahora, que es la recuperación de nuestras economías, la recuperación producto de la pandemia que estamos viviendo, y esto quiero mirarlo desde el punto de vista muy positivo. Estamos en una gran oportunidad para generar este punto de inflexión en materia de economía circular, de sostenibilidad. Podemos, si no lo hacemos ahora, en materia de recuperación, podemos perder esa gran oportunidad. Esta pandemia nos ha entregado eso, que podemos repensar nuestras formas de producir, pero también, y quiero verlo un poquito más adelante, nuestras formas de consumir, ¿vale? Otra cosa interesante que yo les quería comentar,
y aquí, Carlos, si me adelanto, me paras, No me hay tienes problema. solamente, es que este año se ha puesto en marcha en Chile el Centro Tecnológico de Economía Circular. Este centro está ubicado en el norte de Chile. El norte de Chile tiene riquezas mineras importantísimas. Gran parte de las vetas de cobre están en el norte de Chile, sur de Perú, norte de Argentina, parte de Bolivia. Gran parte de las reservas de litio del mundo están en este triángulo que yo les acabo de señalar, y por tanto el Centro Tecnológico de Economía Circular se instala en esta zona para poder favorecer el desarrollo, no solamente a la industria minera, sino a la industria minera como tractora y todos sus proveedores, a las industrias de energías renovables y todos sus proveedores, y a las empresas de litio y también todos sus proveedores. Por tanto, está diseñado de esa forma para también aportar a las 4 regiones sin ser el equivalente, sin ser el equivalente, porque ustedes tienen comunidades autonómicas. Nuestras regiones vienen siendo más o menos regiones de ese tipo, pero sin la autonomía que tienen las comunidades en el caso de España, pero vienen siendo más o menos el equivalente, y este centro pretende atender a 4 zonas del norte del país. ¿Y cuál es nuestro propósito? Por cierto, yo formo parte del directorio del Centro Tecnológico como parte del Centro de Innovación y Economía Circular. Es ser un referente en materia de economía circular, no solo para Chile, sino para América Latina, entendiendo que este desafío no es solo de un país, este es un desafío colectivo, pero también no solamente de América Latina o de Europa, este es un desafío global. Es decir, cuando veamos que estos desafíos y los puntos de inflexión que tenemos que generar no es solo en la producción, sino en la forma en que estamos consumiendo, eso significa que el desafío es mucho mayor que a un mero país pequeñito como Chile, con 19 millones de habitantes. Bueno, un interesante paseo, un interesante paseo de la región de América Latina. Destaco varias cosas. El primer elemento ha sido el papel del Estado en Chile particularmente. Luego nos has planteado la diferencia entre la Unión Europea y América Latina, destacando que si bien hay logros, esos logros son disímiles y hay distintos ritmos, pero hay avances concretos que se han traducido en estudios en los que él ha participado directamente, y creo que las palabras claves en esta primera intervención son oportunidad y desafío global. El desafío en el sentido, pues, de este webinar en el que todos estamos conectados, en el que todos estamos, por lo menos, debatiendo para explorar si es una alternativa y qué tan seria es, y oportunidad porque el COVID, este fenómeno, este enemigo invisible que nos ha obligado a utilizar las redes y que nos ha vinculado estrechamente a través de instrumentos como este, como el Zoom, que para muchos es ya un instrumento diario y de trabajo y de cada hora, bueno, nos lleva a este tipo de eventos. Entonces, en ese sentido, quiero preguntarle a Luis Morales, quien en el año 2020, en una nota de prensa, destacaba que Europa ha visto en la economía circular un nuevo filón para posicionarse otra vez como potencia relevante a nivel económico en el mundo. Y esta cita de Luis Morales es muy oportuna con lo que nos dice Luis Martínez de que es precisamente en Europa, en el 2015, cuando se da ese boom en el tema de economía circular. Entonces, Luis, en Europa, los avances de los países que son parte de la Unión van en igual nivel, o también son avances disímiles y cada uno tiene su ritmo, aunque hay un marco general que compromete a todos los países por igual. Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carlos. Es un placer también estar aquí con Luis Martínez. Nosotros el CIEC lo conocíamos de antes y la función que tiene. Además, como el nombre se parece, cuando buscamos en Google nos salen los dos juntitos aquí, por lo menos. Entonces, nosotros los conocíamos y además llevan muchísimo tiempo y son referencia. Bueno, de lo que preguntas, mira, yo por también pillar el hilo de Luis,
Es verdad que Europa plantea una estrategia común y normalmente las estrategias de Europa son ambiciosas y además están escritas de una manera muy grandilocuente. Aquí en España las comunidades autónomas creo que vamos por la 9ª estrategia de economía circular. Cada comunidad tiene la suya. Hay comunidades autónomas que se basan en las 3 Rs, otras que tienen 5, otras que tienen 7 y creo que Galicia tiene 9 Rs y 2 Cs o algo así, o 2 S. Es decir, en un país pequeño como España no puede ser que tengamos esta discordancia. Una cosa es que cada comunidad, en función de su economía, adapte de una manera o de otra las estrategias de economía circular. Nosotros colaboramos a nivel ministerial y comunitario apoyando en estrategias y pues con Castilla-La Mancha, por ejemplo, Castilla-La Mancha tiene muchos municipios pequeñitos basados en la agricultura que no tienen nada que ver con lo que pueda ser el País Vasco, que tiene una capacidad industrial y multinacionales que tiene que hacer otro tipo de gestión. Pero bueno, lo bueno es que en mi opinión, como nosotros somos libres de hablar como queramos desde el CIDEC, porque somos independientes, decir que nuestra sensación es que las estrategias de economía circular y muchas políticas de economía circular se hacen bajo el paraguas de las ideologías y de momentos partidistas por parte de la administración pública y muchas veces no tienen sentido. El sistema de gestión de residuos español es un sistema anticuado que habría que modelizar de otra manera porque realmente, aunque queramos aplicar estrategias que vengan de Europa, con los sistemas actuales de gestión de residuos nos es muy complejo. Entonces, bueno, que aún así dentro de las propias incluso comunidades hay disparidad de opiniones, de actuaciones, unos van para un lado, otros van para otro, se financian unas cosas, no se financian otras. A nivel europeo, está bien el apunte de esa nota de prensa porque es verdad, o sea, Europa básicamente ahora es adalid un poco de la economía circular y la sostenibilidad porque empezamos a no pintar nada en el mundo. Es decir, nosotros en los años 80 y 90 tenemos un proceso de desindustrialización brutal, nos llevamos la industria a otros países que son mucho más baratos para producir, nosotros diseñamos, nosotros ponemos la pegatina de la marca, pero realmente no estamos produciendo, ¿no? Esto es mucho más, este fenómeno es mucho más exagerado en los países del sur de Europa, pues Italia, España, Portugal, bueno, se está viendo Grecia, ¿no? Aunque Grecia no tenía mucha industria, pero bueno. Entonces, el problema que tiene Europa ahora mismo es no puede competir con Estados Unidos ni con China ni con Israel en temas de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, nuevos mercados que se están dando en toda la parte digital y de, bueno, y esa parte no, más high-tech. Europa no tenemos tanta fuerza, la teníamos con Reino Unido y se nos han ido, entonces, y se nos han ido por esto, ¿no? Porque querían nuevas alianzas comerciales, porque ellos sentían que Europa era un poco un lastre para desarrollar esta nueva economía, ¿no? de inteligencias artificiales y demás. Entonces Europa dice, bueno, pues lo que nos queda es la legislación. Es verdad que Europa es muy avanzada en legislación, en tener sociedades del bienestar, en cuidar toda esa parte de la sostenibilidad, del cuidado de las personas, bueno, esa parte que es fantástica, es de los valores, uno de los valores europeos. Y entonces, es decir, joder, necesitamos volver a competir, aprovechamos el cambio climático, entre comillas, aprovechamos el cambio climático. Bueno, si tenemos todos que hacer ese proceso de reindustrialización verde, qué mejor política, ¿no?, que ser el vagón, la locomotora de toda esta nueva reindustrialización desde una óptica, ¿no?, de lo verde, de lo sostenible, de la economía circular. Y luego Europa tiene otro problema brutal bueno, que en América Latina no es tanto. Nosotros el envejecimiento poblacional en Europa es brutal, ¿no? Y todos los sistemas garantistas sociales que tenemos de pensiones, bueno, sistemas sanitarios y demás, están empezando a llegar a un límite en el sentido de viabilidad económica, ¿no? Más la deuda, más... O sea, es decir, es una estrategia... es la estrategia, ¿no?, para intentar reindustrializar, para intentar otra vez generar empleo de calidad, con una propuesta de valor diferenciadora basada en lo verde, pero realmente, o sea, viene por una problemática que tenemos en Europa brutal, no viene por un buenismo o por una conciencia medioambiental o por una moral o una ética que tengamos y unos valores europeos que tengamos por encima de nadie, ¿no? No, para nada, es un movimiento macroeconómico y una estrategia que necesitamos hacer. Y como siempre funcionamos a varias velocidades. Pues toda la parte de Alemania, de toda la parte del norte de Europa,
están muchísimo más posicionados y tienen sobre todo muchísima más capacidad de invertir. Ahora van a llegar fondos de recuperación, evidentemente, y va a llegar la mayor bolsa de dinero, está muy enfocada a toda la parte de recuperación verde. Claro, lo que luego por detrás no nos está contando es que a los países del sur nos van a poner ciertas medidas económicas para luego financiar toda la deuda, ¿no?, que hemos generado en este año de COVID. Entonces, sí, se apuesta, pero se apuesta siempre desde los que más tienen, controlando los fondos a los que menos les llegan. O sea, realmente no hay esa Unión Europea. O sea, ojalá, ¿no? Nos quedamos siempre ahí un poco a dos aguas, sobre todo esto lo sufrimos la gente del sur, que es verdad que hemos sido muy beneficiarios digamos, del proyecto europeo. Pero ahora que se ve un poco todas esas turbulencias, lo que estamos viendo es que realmente esto no, lo que pensábamos de dinero para todos y venga para adelante, está siendo dinero para todos, pero bajo unas condiciones, y bajo unas condiciones que veremos hacia dónde van, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir con los dos ritmos. Nosotros la semana pasada estuvimos reunidos con varios ministerios, sobre todo el de transición ecológica y el de agricultura, y para nuestra sorpresa, aunque la interactuación fue cordial, ¿no?, y se van a apoyar ciertos proyectos en los que estamos en conjunto, lo que veíamos es que no había una ambición realmente muy innovadora. O sea, se iba a financiar otra vez mucho contenedores, mucho reciclaje, mucho más de lo mismo, ¿no? O sea, realmente no era economía circular, era reciclaje y venga, campañas de concienciación y venga a replicar modelos que ya están agotados, si es que hay que ir hacia otro lado, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da mucha envidia la posición de Luis, ¿no? Desde ser un experto, ese optimismo ¿no?, y ver en la economía circular realmente una posibilidad de cambio, pero no sé si por el coronavirus, por no salir de casa, pero nuestra visión es bastante, no te diría pesimista porque se hacen cosas, pero si la administración pública no es innovadora, no es proactiva y volvemos otra vez a replicar los mismos procesos de siempre cuando se intenta innovar o cuando se intentan hacer estrategias, que al final es nos esperamos y luego la tecnología la tenemos que comprar a empresa privada, pues estamos otra vez exactamente en lo mismo, ¿no? Y como bien decía Luis, esto es un cambio que tiene que ser global y que tiene que ser ya. O sea, es que tiene que ser ya. Debería haber sido en los años 90, que es cuando sobrepasamos esa capacidad, ¿no? Las actuaciones rápidas. Pero bueno, pues sí, mucho dinero, estrategias muy bonitas a nivel europeo, es que es verdad que son muy ambiciosas y muy bonitas, pero luego no se implementan. O sea, es que no es que solo hay que ir a Valdemín Gómez, al Parque Tecnológico, donde se hacen los estudios realmente de gestión de residuos aquí en Madrid, y es un desastre. O sea, es un desastre lo que ves en los contenedores y lo que tira la gente, ¿no? O sea, es que no hay manera de gestionarlo. Entonces, bueno, pues nosotros no podemos ser un brete, seguimos haciendo mucha presión, somos un poco talibanes de la economía circular, pero no sabemos muy bien qué tecla tocar para que realmente se cambie esas políticas, ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias, Luis. De tu participación recojo varias cosas. Primero, que, bueno, también dio un paseo muy interesante sobre la realidad española. Nos habló de 9 distintas experiencias en estrategias. Y así como Luis Martínez nos habla de la diversidad en América Latina, pues aquí también pudiste presentar la diversidad dentro de España con algunas estrategias de 9 Rs, otras de 3 Rs, incluso acotaste que en Galicia había una con 2 S, ¿no? Si no me Entonces, de los equivoco. 12, sí, algo así. Exacto. Luego nos plantea una realidad, la realidad entre lo que señala la estrategia y las políticas en este documento de la Estrategia Nacional de Economía Circular, y la relaciona con, o hace una crítica que es en relación a la poca ambición innovadora en el caso de España para avanzar en materia de economía circular. Y ahí pone uno de los obstáculos o el acento que hay que revisar y evaluar para poder avanzar. Y así como Luis Martínez nos habló de que es una oportunidad y es un desafío global, Luis nos dice que el camino es ya, que debíamos haber empezado antes, pero que es necesario buscar las maneras para que se impulse los cambios siendo mucho más innovador. Y por último, la relación entre el Next Generation y este impulso de la economía circular, porque nos plantea los dos lados de la moneda. Por un lado,
sin duda se va a recibir recursos para impulsar la economía circular o toda la política verde, no solamente economía circular, y por el otro, eso también va a suponer algunos países, y hace énfasis en los países del sur, en relación a aumentar algunas contribuciones o más pesos económicos pues, que haya que asumir para poder cubrir eso, ¿no? Ahora bien, en ese panorama que presentan ambos, el tema de información, el tema de que el ciudadano y el vecino tenga conocimiento de cuál es el alcance y el sentido de la economía circular y que no es solo un concepto que para muchos, y me ha pasado en algunas entrevistas personales que he hecho, que muchos creen que es un concepto técnico, académico y de universidad, y me responden, no, yo no soy economista, soy abogado, soy ama de casa o soy, bueno, X, ¿no? Entonces, en uno de los estudios en el que participó Luis Martínez, cuyo título es Economía Circular y Políticas Públicas, Estado del Arte y Desafío para la Construcción de un Marco Político de Promoción de la Economía Circular en América Latina, que fue una revisión de 20 países, el libro, entre sus recomendaciones, habla de la necesidad de informar al consumidor y señala que es tarea del gobierno promover una labor comunicativa importante para la difusión y la educación, así como para la promoción de redes y asociaciones en materia de intercambio. Le pregunto a Luis Martínez, desde su visión, que en materia de modelos, en el modelo circular es muy fácil identificar el papel de las empresas y de las industrias, pero desde su visión, en este desafío global y en esta oportunidad, ¿cuál es el papel de los vecinos en la transición hacia el modelo circular? Luis. Bien, gracias nuevamente, Carlos. Quisiera, antes de entrar de lleno a la pregunta, complementar algo que señaló Luis Morales y que hacía referencia a mi optimismo. Si yo no fuera optimista, no estaría aquí, primero. Segundo, creo y comparto gran parte de su análisis respecto a las situaciones que él señala quizás como algo, no sé si lo plantea como barreras o algunas dificultades, y que por cierto, Luis, nosotros acá también las hemos tenido. Así como también nuestros países avanzan en forma de velocidades distintas, en nuestros países, dentro de los países, nuestras regiones también avanzan en formas distintas. En Chile, por ejemplo, tenemos 16 regiones, y de estas 16 regiones hay unas regiones que son muy vulnerables, y hay otras regiones que soportan económicamente gran parte de los ingresos del país. Y dentro de esto nos encontramos entonces también con esas inversiones muy distintas y que hacen de su desarrollo económico, de su desarrollo productivo, velocidades y desafíos distintos para cada uno. Así que implementar modelos de economía circular en regiones muy vulnerables es muy distinto a incorporar modelos de economía circular en regiones nuestras, estoy hablando de otros países donde tenemos un proceso industrial mucho más avanzado. Y por tanto, ese es, yo diría, la gran riqueza, que podemos hacer lo uno y lo otro, no con las mismas velocidades. Y cuando él planteaba, a modo de ejemplo, el tema de los contenedores, bueno, eso también pasa acá. Y ahí quiero retomar la pregunta que me decía recién Carlos, un poco con el estudio que haces tu mención, y otro con un estudio que todavía no es publicado, que lo tengo aquí. Aquí está. Y también va a ser publicado pronto, ya la próxima, creo que el próximo mes ya. Y fíjate que le preguntamos, respondieron casi 700 personas, tomadores de decisiones en América Latina, está orientado a tomadores de decisiones, barreras o amenazas respecto a amenazas para el avance de la economía circular. Consumo inconsciente, corrupción, fíjate, falta de métricas internacionales para medir economía circular, o sea, estamos midiendo economía circular, lo que decía Luis Morales recién. En un inicio fue muy fuerte el movimiento hacia el reciclaje, pero la política de reciclaje que Europa, nosotros creíamos, porque por lo que me dice Luis parece que no, que estaba superada ya hace mucho tiempo.
Bueno, nosotros en América Latina todavía estamos en la política del reciclaje, entendiéndola como una política de economía circular. Y eso está, pero absolutamente lejos de la realidad. ¿Qué otra cosa en América Latina para poder efectivamente tener un avance significativo hacia la economía circular? Inestabilidad político-social, lavado verde, y, por cierto, en nuestros países, potencial caída en la cooperación internacional. Hay algunos países en América Latina que son aún sujetos de mucha cooperación internacional. No es el caso de Chile, por ejemplo, pero países en Centroamérica sí. Entonces, si tú te fijas, las velocidades que tienen nuevamente, y ya no estamos hablando de países, estamos hablando incluso de regiones. Y si uno quiere hacer un análisis sistémico, y para entrar de lleno a tu pregunta, Carlos, incluso en sectores, cuando hablamos de el desafío para los vecinos, el desafío para los consumidores, bueno, y aquí probablemente también tenemos que hacer diferencias. Cuando, y en esto muchas encuestas, y ahí para que vean lo que algunos llaman la tiranía de los indicadores, cuando hay mucha gente que se le pregunta si estaría dispuesta a pagar un poco más por un producto sostenible, un producto verde, un producto orgánico, bueno, la gente dice que sí. Y nos basamos en eso para decir, mira, este modelo de negocio a un pequeño emprendedor, sí, pero cuando van al supermercado, a las grandes superficies, y tienen que decidir, en el caso de América Latina, en el caso de Centroamérica, entre un producto orgánico que cuesta 1,5 veces más o a veces más de un producto convencional, bueno, van y deciden por precio. Es decir, lo que yo declaro como una intención no necesariamente se ve reflejado a la hora de la compra. Y esa es una realidad que probablemente nos pasa en América Latina, en algunos países más vulnerables, probablemente mucho más cuando haya que decidir sobre con precio. Por tanto, también industrialmente, económicamente está demostrado en la medida en que yo voy generando mayor bien, estos tienden a reducir precios, pero seguimos generando algunas trabas para poder generar ese tipo de actividades. Y ahí está el papel de los gobiernos, el poder facilitar a las empresas con distintas formas. Una de las cuestiones que nosotros planteábamos en el estudio tiene que ver quizás con beneficios tributarios, quizás con subsidios al cambio de tecnologías, subsidios, por ejemplo, en el cambio de proveedores. Y eso entonces yo obligo a mi proveedor a que también tenga las mismas prácticas que yo pretendo instalar. Por tanto, desde la perspectiva del ciudadano común y corriente, no es una decisión fácil. Un ciudadano común y corriente puede tener las mejores intenciones, pero a veces se ve imposibilitado por distintas razones, por un tema incluso cultural, por un tema educacional, por un tema de mi entorno. O sea, yo conozco bien, no me atrevo a decir conozco bien España, a mí me encanta España, yo tengo mis nietas que viven en Cataluña, no les comenté, yo estudié en Deusto, yo estuve 5 años viviendo en San Sebastián, así que por tanto tengo para mí España es, no puedo decir eso, no voy a decir eso que España para mí es San Sebastián porque mis amigos vascos me matan, pero tengo esa referencia en términos de gran parte de España. Yo conozco muy bien lo que es Madrid hacia el norte, hacia el sur muy poco, pero fíjense que las diferencias son inmensas respecto yo diría, a la conciencia ciudadana, ni siquiera voy a hablar de Europa, voy a hablar de España, respecto a América Latina. Así que, por tanto, la realidad, Luis Morales, en América Latina es peor. Es absolutamente peor. Por tanto, cuando nosotros marcamos esos puntos de referencia y nos fijamos en Europa, nos fijamos, por una cuestión idiomática, España es lo más cercano que tenemos, para nosotros, a pesar de todas las dificultades que ustedes han tenido, a pesar de todos, probablemente, los desafíos que están pendientes en Europa, en España, en Portugal, en Italia quizás, siguen siendo, a pesar de todo, siguen siendo un referente para América Latina. Y eso creo que es importante porque ustedes van más adelante y por tanto los errores que ustedes vayan corrigiendo
nos sirven también a nosotros para poder no cometerlos nuevamente. A propósito del reciclaje de lo que decía Luis, es decir, aquí ha costado mucho, y aún más institucionalmente hemos ido avanzando en las aplicaciones de la ley de responsabilidad extendida al productor. Nosotros recién estamos aplicando. Como esto está quedando grabado no tengo ningún problema porque esto ya es conocido absolutamente, pero la presión que ha habido, el lobby que ha habido de industrias de neumáticos, que es un producto prioritario que es el primero que entró, de envase y embalaje, de plástico. Y luego van a venir los productos eléctricos, y luego vienen los lubricantes, aceite. Es decir, cada uno de estos significa un sector que va a hacer lobby para poder retrasar la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad, porque les compromete a ellos, los obliga a una cuestión que efectivamente no está en su modelo de negocio. Bueno, hoy día sí tiene que estar, porque responde a un compromiso de mi industria para con el medio ambiente, para con la sociedad. Y yo creo que esos cambios deben hacerlo, y en la medida en que la industria se comprometa más fácilmente, bueno, estos cambios van a ser mucho más fluidos. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Sin duda, una cuestión fundamental tiene que ver con la educación. Y no tiene que ver solo con la educación de colocar en el contenedor verde lo que va en el contenedor verde, o en el contenedor amarillo de lo que va en el contenedor amarillo. Eso es parte de un proceso. Tenemos que, yo diría, convencernos, repensar, a propósito de una R que yo siempre digo, cuando hablo con empresas les digo que tienen que reimaginar sus procesos. Bueno, en el caso de los ciudadanos tenemos que repensar nuestras formas de consumo, nuestras decisiones a la hora de compra. Y esto es muy importante. Lo leí hoy día. ¿Qué pasa? Y no es un dicho muy nuevo. Es decir, ¿qué pasa si no lo compro? Si no pasa nada, entonces no lo necesito. Tenemos que entonces repensar como consumidores, me incluyo, las formas de consumo. Y en ese repensar el papel de los ayuntamientos, de los gobiernos locales, ¿cómo lo ves, Ahí, Luis? bueno, ahí quizás, y aquí tiene que ver con las competencias, y aquí sí tenemos diferencias muy importantes entre los ayuntamientos, las competencias normativas que le entrega la ley a los ayuntamientos en España, versus los que tenemos en Chile como municipio. Ahí sí hay diferencias importantísimas, y por tanto creo que ustedes tienen un nivel de competencias mucho mayores que los nuestros, es decir, nosotros tenemos unas restricciones mayores. Ustedes tienen niveles, por ejemplo, de inversión o de materias en materia de infraestructura. Nosotros no tenemos nada de eso, nada, a lo más. En esa materia, nosotros estamos para fomentar para apoyar el fomento productivo, que para el municipio requiere recursos de nivel central, para todo lo que es aseo y ornato, es decir, la típica recolección de los residuos domiciliarios, la disposición final, y no mucho más que eso. No mucho más que eso. A diferencia de ustedes, donde las competencias son mucho mayores, es decir, ustedes pueden hacer intervención en infraestructura, ustedes pueden hacer intervención en urbanismo. Nosotros acá en nuestros municipios no. Eso significa entonces que cuando se habla de economía circular, bueno, también se puede hablar de economía circular en la construcción. También se puede hablar de economía circular en la urbanización. Por tanto, el ámbito de trabajo que tienen los ayuntamientos es riquísimo para poder acelerar esa transición de economía circular. Y como lo decía bien Luis Morales, o sea, lo último de economía circular, pero bien lejos, es el reciclaje. Es decir, hoy día está la industria tecnológica está conversando, está discutiendo respecto a lo que viene por delante. Es decir, el concepto de obsolescencia programada se le vino encima, y es una cuestión que van a tener que poner punto final. Entonces, reutilización de los equipos, reparación de los equipos, remanufactura de sus equipos, probablemente va a tener que ser el camino por el cual van a tener que avanzar en la industria electrónica. Luis, me perdona, la concejal Cristina Martínez, que nos ha acompañado en esta sesión, tiene que abandonar la sesión porque tiene otro compromiso, y quiero expresar el agradecimiento de Ecos de Paz, de mi persona, de la Konrad Adenauer Stiftung, por haber participado y estar en estos minutos y en estas horas con nosotros en este webinar.
Pues nada, ha sido un placer acompañaros. Perdonad, pero a las 19 horas tengo que incorporarme a otra reunión y me es imposible continuar. Muy interesante, muchísimas gracias. Hasta Bueno, es luego. un placer, que tenga feliz tarde y honrado de tenerla con nosotros en este espacio virtual. Muy bien, Quiero gracias. destacar de lo que ha dicho Luis Martínez 3 cosas. La primera, que el ciudadano no la tiene fácil. Es una decisión compleja y las razones multidimensionales. Luego, una palabra que me pareció interesante es que en el modelo de negocio esto es un compromiso actual, ya no es una opción, o sea, lo plantea como que o están dentro del modelo de economía circular o van a tener dificultades más adelante, es lo que entendí, o sea, no es una opción, es que hacia allá va. Y luego plantea las diferencias que hay entre los distintos países, o mejor dicho, entre las distintas, entre América y España, en particular, Chile y España particularmente, esos 2 países en relación a los gobiernos locales, pero agrega que aquí, en función del diseño normativo, es muy enriquecedor las oportunidades que hay para avanzar desde lo local en el tema de economía circular. Y ambos, Luis Martínez, los 2 Luis, coinciden en que aún se sigue viendo la economía circular desde la óptica del reciclaje. Entonces le pregunto a Luis Morales y con él cerramos esta primera ronda para darle la oportunidad a los participantes a que hagan alguna pregunta y con las preguntas pues avanzamos un poquito más en este primer webinar. Y le pregunto a Luis Morales, que a través de la plataforma web del Centro de Innovación de Economía Circular presenta diversos talleres y uno de ellos me llamó mucho la atención, que es el que dice Escobas Circulares, que busca la inserción sociolaboral y en el ecosistema, también la innovación. Pero Luis, en todos esos talleres, ¿cuál ha visto o cómo ha visto la aceptación o el compromiso de los ciudadanos en profundizar o en contribuir o en avanzar hacia la nueva cultura circular? Ujú. Pues mira, este taller, por ejemplo, se plantea, es proceso para una gran fundación española, que es la Juan Roncalli, que es bueno, una fundación que trabaja con personas en riesgo de exclusión sociolaboral y demás, y tenían un pool de 50 personas, querían crear una mini industria en temas de recuperación de plástico y nosotros les planteamos un poco esta propuesta, ¿no? A través de recuperar botellas de PET, fabricar escobas y comercializarlas en grandes plataformas para, bueno, generar un modelo de negocio en el que tanto la gente que estuviera trabajando en esta pequeña industria como para la propia fundación para poder desarrollar bueno, pues nuevas actividades, nuevas acciones, poder trabajar, ¿no? en una labor que es totalmente imprescindible. Claro, aquí nosotros, en este tipo de acciones de trabajo social, bueno, son acciones más desde la militancia, desde una óptica siempre desde las personas y demás, entonces son normalmente muy bien acogidas por varios motivos. La sostenibilidad, los cuidados, el impacto social siempre está un poco de la mano, ¿no? La ideología de estas personas suele ser bastante acorde. Las fundaciones y este tipo de entidades no buscan tanto el lucro, sino lo que buscan es acciones que a estos colectivos con los que se trabaja les ayude tanto a incorporarse en el mercado laboral como a, pues si lo resumimos mucho, a estar mejor, ¿no? A habitar de una manera pues más digna, a ser personas más felices, ¿no? Entonces, son relativamente pues bien acogidas, ¿no? Claro, el tema, esto es como todo, ¿no? Nosotros cuando hacemos talleres y nos gusta mucho el cacharrear y construir máquinas y hacer prototipos y hacer talleres y que la gente se ponga ahí con un soldador o que se ponga con una radial y tal y vea todo el proceso de transformación. Les engancha mucho, a la gente les encanta y a las empresas les flipa, o sea, a empresas multinacionales que nosotros vayamos con soldadora, con máquinas y con no sé qué, vean todo eso, les encanta. ¿Se compromete la gente? Sí, en el momento de hacer el taller. Más allá, nosotros intentamos siempre mantener cierta conexión, intentamos hacer luego más actividades, o intentamos cambiar alguna política o alguna estrategia de la propia empresa, ya que nos han dejado entrar, oye, cambiar esto que no lo estáis haciendo bien, o intentar desarrollar una estrategia o de economía circular, o de, bueno, algo verde, ¿no? Ya que nos habéis dejado entrar. Y la realidad es que no.
que al final lo que te encuentras es, en el mundo social, sí, se pueden hacer cosas, pero porque ya se están haciendo cosas, porque ya es interesante, entonces es bueno, un nuevo área dentro del que poder seguir trabajando. Pero en el mundo empresa, este tipo de acciones son acciones puramente comunicativas y puramente de marketing, ¿no? Igual que muchos ayuntamientos y muchas administraciones. Nosotros damos talleres o formaciones que nosotros sabemos que eso va a quedar ahí, va a quedar ahí, va a quedar en la web del ayuntamiento, va a quedar en la web de la administración de turno. Nos parece bien, porque todas las acciones que podamos hacer, las tenemos que hacer. Pero luego la realidad es que no conseguimos esa transformación. Aquí en España, y lo que comentaba Luis, o sea, aquí las estadísticas son que las personas, el 96% de las personas dice que tiene intención o cuando va a hacer una compra, valora todo el tema de la sostenibilidad, impacto social y no sé qué. La realidad es que únicamente el 4% de las personas realmente hace efectivo esa compra, ¿no? Ostras, del 96 al 4, la multiplicación es muy bestia, ¿no? Muy bestia. Y por eso da más rabia, ¿no? Joder, que nosotros somos aunque en España estemos siempre con la autocrítica, al final somos una potencia económica mundial. O sea, vamos también a tener nuestra responsabilidad y a decir, joder, si tenemos las universidades, tenemos este sistema de garantista, ¿no? Social, tenemos colegios, tenemos formación, tenemos de todo, no podemos seguir en esta deriva continuista, ¿no? De no cambiar. Estamos mejor y es verdad, y eso es totalmente cierto. El año pasado estuvimos en Colombia haciendo un proyecto con comunidades indígenas de economía circular. La idea era llevar comunidades indígenas, llevábamos un prototipo, una patente nuestra de biodigestores para generar metano, para que estas personas pues pudieran cocinar y calefactar sus hogares sin tener que talar el bosque que tenían alrededor, porque luego con las lluvias, las escorrentías les incomunicaban las carreteras, ¿no? Y bueno, entonces realmente el impacto lo hicimos a través de cooperativas de mujeres que gestionaban todo esto. ¿Qué tenemos nosotros o qué tenían en este caso estas comunidades o qué tenía en este caso Colombia cuando estuvimos interactuando con ayuntamientos del Cauca, de la zona del Meta, de la zona de... la interactuación con la naturaleza, la interactuación con el medio ambiente es mucho más directa que la que tenemos en Madrid. O sea, o en Madrid o en grandes ciudades. Nosotros al final, si eres un urbanita, ¿no? Como aquí decimos, realmente el monte lo ves, a lo mejor si subes a Madrid a la Pedriza algún día y te vas a la Charca Verde a mojarte los pies, te tomas luego una cerveza y te vas a casa. No, realmente nosotros no dependemos de los recursos naturales, o por lo menos no tenemos esa concepción, porque sí que dependemos de los recursos naturales. Pero en cambio, claro, allí, joder, su economía se basaba en esto, ¿no? Y la protección de la biodiversidad y la protección de sus ecosistemas, siempre y cuando fuera acompañado de unos ingresos y de una vida digna, era algo primordial, ¿no? Conservar sus ríos, conservar su joder, porque su comida muchas veces viene del río, porque la relación es directa. Entonces, claro, aquí no es así. Aquí vas en Madrid por la Gran Vía y ves las colas del Primark enormes, pero esta gente era la que me ha dicho del 96% que luego realmente estaba consumiendo sostenible y están aquí haciendo cola un sábado por la tarde para comprarse unos pantalones de mierda por 2 euros que vienen de Bangladesh. Es como, joder, se supone que somos los más formados, ¿no? Y los Madrid es la leche, lo estamos viendo, ¿no? Libertad absoluta en Madrid de hacer lo que se quiera. Entonces, nuestro tipo de acciones, pues es un poco, tenemos sectores y tenemos gente, pero que es la misma gente que era ecologista, la gente que era de verde, la gente que, o sea, son más, porque son más, pero desde nuestra óptica, la transferencia que conseguimos hacer, también es verdad que nosotros somos pequeñitos, pero se ven cambios, pero es que yo tengo mucho agobio por el tiempo, ¿no? No están siendo a la velocidad que tienen que ser, ni sobre todo con la implicación, el compromiso que tienen que ser. Es que tenemos que consumir menos, pero ya no un poco menos. Es que tenemos que... O sea, es que es brutal la cantidad de cosas que tenemos que dejar de comprar. Yo tengo ropa en el armario para vivir 8 vidas. O sea, pero ¿y por qué leches sigo comprando, no? O seguimos todos comprando ropa.
pues a ese nivel, ¿no? Que no pasa nada coser una camiseta, o sea, que llevar un remiendo puede ser guay, ¿no? Puede ser hasta molón, pues no conseguimos generar esa transferencia. Sí, más allá de los colectivos sociales y de la gente ya muy militante que está en el mundo de la sostenibilidad. Perfecto. Gracias, Luis. Quiero destacar de Luis la encuesta en la misma relación de lo que planteó Luis Martínez, que hay muchos que responden cosas muy adecuadas o muy oportunas para quedar bien tal vez, o porque, bueno, es conveniente responder así para dar la imagen de ser ambientalista o estar en la nota, por decirlo al estilo venezolano, pero al final son muy pocos los que realmente demuestran en su conducta ese compromiso con lo que pudiera llamar esa cultura circular o lo que es la exigencia de la cultura circular. También Luis hace énfasis en que muchas veces los talleres y los cursos y la promoción de estos temas terminan siendo un buen elemento de marketing, pero no logra la transición o los cambios a la rapidez que se quisiera. Y creo que Luis nos deja ver que está como apurado y que le preocupa que la velocidad no es la que él quisiera en este proceso o en esa transición. Y bueno, creo que además nos da la sensación de que el tema conecta, que a la gente le gusta el tema, pero de conectar a la transformación de la cultura, pues toma un tiempo, y quizás ahí entonces tenemos que hablar del tema de educación del que nos habló Luis Martínez. Son 7 de la noche, hora de Madrid, por lo tanto tenemos ya una hora en esta conversación, en este diálogo. Luis Martínez me decía el otro día que, bueno, puede hablar por 2 horas, lo cual no dudo que lo pueda hacer, y además que es un tema muy apasionante y muy agradable, pero vamos en este momento a la última parte del webinar, que es darle la oportunidad a los participantes de hacer alguna pregunta, y no sé quién quisiera iniciar. Para ello, pues pueden levantar la manito que aparece en el comando del ordenador, a ver si alguien quiere participar. Y si no hay participación, pues vamos con una última ronda para cerrar el webinar. Hasta ahora, pues nadie ha solicitado el derecho de palabra. Y si nadie quiere solicitar el derecho de palabra, pues entonces vamos a proceder con la última parte de este encuentro. Y esta última parte quiero empezarla con Luis Morales y terminar con Luis Martínez, porque como Luis está tan apurado y quiere ver que la velocidad sea mayor de la que hoy este proceso está llevando, ¿cuáles son los desafíos más inmediatos del Centro de Innovación que respondan a ese deseo de que vayamos un poco más rápido? Pero antes de darle el derecho de palabra, vamos con Nelson Quintero, que solicitó con la manito su oportunidad de participar. Nelson, bienvenido, y puede abrir el micrófono y participar. Bien, muchas gracias. Bueno, casi que no encontraba esa manito dentro del gráfico. Es una parte importante de la coyuntura dentro de lo que se refiere a la ciudadanía, la forma de cómo concientizar la ciudadanía en estos aspectos. Y es un reto, porque la gran pregunta es la que, cómo poner esa velocidad si el ciudadano no lo ha internalizado, y cuáles serían diríamos, las innovaciones necesarias a nivel social para que el ciudadano lo absorba, lo entienda y lo practique. Bueno, en la comunidad en la cual yo vivo en el Reino Unido es un consejo municipal donde casi todo está establecido en esos aspectos de reciclaje y comportamiento ciudadano en todo sentido. Y a veces es hasta molesto de tantas cosas que uno tiene que realizar, pero la ciudadanía así lo ha entendido, y esa concientización ha ocurrido bastante desde la escuela, desde hace muchos años, y ha contado pues con la participación
a nivel de la ciudadanía en las comunidades. Y ya la gente lo ve como algo, como decir, que está dentro de la práctica ciudadana. Y además la industria del reciclaje aporta muchos recursos para las escuelas, en el sentido de que las industrias, todo el reproceso de basura, a todo tipo de industria, sea plástico, metalmecánico, etcétera, aportan mucho a los consejos municipales y a las escuelas en términos de información tecnológica, financiamiento de equipos y que contribuyen a que ese proceso realmente ande a mayor velocidad y se entienda. Ok. Eso es lo que yo he visto. Perdón. Okay. Gracias por compartir la experiencia en Reino Unido y bueno, plantea precisamente la inquietud que dejé en la mesa para el debate sobre cómo acelerar este proceso. Uno lee en los medios y Luis Martínez al inicio habló sobre la necesidad de pensar en la recuperación luego del fenómeno de esta crisis sanitaria global. Y entonces, Luis, ¿cuáles son los desafíos del instituto? Y a eso le agrego si el elemento COVID, el elemento post-COVID, más que COVID, mejor dicho, si es un elemento que permite acelerar la transición o por el contrario, pues pasará unos tiempos y volveremos a tener un proceso lento como es lo que nos ha descrito Luis. Nosotros, mira, además es que viene justo a colación con nuestros retos o con lo que estamos intentando plantear. Nosotros lo hemos Nuestro reto es que la administración pública sea valiente y apueste. Y es que esto va más allá ya de historias partidistas o de 4 años. Es que al medio ambiente le da igual qué partido político esté gobernando, que es que le da igual, le da absolutamente igual. La única realidad, y nosotros siempre lo decimos y nos gusta decirlo así, es que se nos va a quemar el culo en muy pocos años. Entonces, nuestro reto es que la administración sea valiente y que se posicione. ¿Cómo lo estamos enfocando desde nuestra perspectiva? Bueno, nosotros actualmente ahora estamos haciendo un piloto con el Ayuntamiento de Torrelodones, en la Comunidad de Madrid, en el que para ese piloto lo que hemos creado es un gran consorcio de agentes. Pues tenemos a grandes empresas como pueda ser Urbaser de gestión de residuos, Acciona, un banco como es Trio2 Bank en temas de sostenibilidad. Tenemos a la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia para toda la parte de transferencia en cooperación internacional, diversas consultoras, grandes gestores de residuos. Y básicamente lo que estamos desarrollando es un modelo de circularización municipal. Es decir, lo que vamos a intentar es, en colaboración con el municipio, desarrollar un modelo y una estrategia de circularización de todos los residuos municipales a través de la construcción de un polígono industrial avanzado en el que se va a segmentar el propio polígono industrial el tipo de residuo y se van a crear empresas, es proceso para la transformación, digamos. Entonces, todos los residuos que vengan del municipio se van a transformar en este polígono industrial, aquellos residuos que se puedan transformar, y se van a devolver al municipio en modo de dotación, para los colegios, para los institutos, para lo que sea, parques y jardines, lo que se necesite. Y luego, aparte, se va a construir un centro de innovación, de formación y empleabilidad. De hecho, el polígono industrial, se le ha metido una vuelta de tuerca más, va a ser gestionado exclusivamente por mujeres para todo el tema de promoción de igualdad de género. Esta es nuestra apuesta, por ejemplo, a día de hoy. Nuestra apuesta es con hechos. El modelo de concienciación creemos que tiene que ser tangible y encima tiene que ser tangible de una manera en la que los ejecutores, o sea, la ciudadanía, que es la que tiene que llevar a cabo este cambio, igual que las empresas, lo que tiene que sentir en este piloto que estamos haciendo es que los familiares pues tienen a sus hijos que se están formando en este tipo de centros, o ellos mismos han conseguido trabajo en este tipo de industria. O sea, es decir, que a través de la economía circular se están generando dotaciones, se están generando incentivos económicos, se está generando trabajo y se están generando realidades que todo el mundo necesitamos, que es trabajo, innovación, referencia,
incluso narcisismo de mi municipio va a ser el primero que sea totalmente circular, ¿no? Y interactuar en un modelo. Entonces, nosotros estamos pasando desde el punto de vista moralista, de decir, oye, si no reciclas es que lo estás haciendo mal y te estás cargando el medio ambiente, a un punto de vista de decir, oye, mira, es que, pues mira, a través de la economía circular se puede generar industria, se puede generar trabajo y se pueden generar nuevos modelos. Entonces, esta es nuestra apuesta. A través de este piloto, intentar tangibilizar a escala municipio, a escala 20, que son 24.000 habitantes, un modelo que asiente cátedra y diga, oye, mira, es que a través de este modelo podemos generar este empleo y esta reindustrialización, ¿no? Y encima lo vamos a basar en la economía circular y con modelos de impacto social, de perspectiva de género. Y es un poco el punto de vista que nosotros tenemos, ¿no? Actuar y servir de ejemplo. Bueno, mucho éxito en esa apuesta, que además permite traducir y concretar lo que la teoría nos dice son las ventajas de la economía circular. Luis Martínez, quien desde Chile nos dio unas pinceladas muy interesantes para enfocar este debate desde el ámbito de Iberoamérica. E incluso nos dijo que para América Latina, Europa es un referente. ¿Cuáles son los desafíos entonces, Luis, que nos queda por delante para acelerar este proceso y cómo ve América Latina? ¿Cómo ve América Latina ahorita que está en una serie de conflictos políticos que deben ser obviamente abordados y que ponen en riesgo la propia estabilidad de la región? Pero ¿cómo la ve en cuanto al avance hacia esa transición? ¿La ve en un proceso lento y también está apresurado como Luis, que quiere ver cambios rápidos, o cree que va al ritmo que tiene que ser? Bien, creo yo, al igual que Luis Morales, yo también quisiera ver cambios mucho más rápidos, sin duda, y creo que es el anhelo de cualquiera que trabaje en estos ámbitos, el poder ver materializado aquello que uno cree y está convencido que es lo mejor para la sociedad, sin duda. Sin embargo, la multiplicidad de actores en los cuales concurren nos hace ralentizar los resultados y por tanto no necesariamente la velocidad es la que uno quisiera en estas materias. Por lo demás, empresas, administraciones públicas, ciudadanos, esta triada no siempre está articulada. Y desde esa perspectiva son actores relevantes en la hora de tomar decisiones, cada uno con sus propias competencias. Sin duda, en materias normativas, los gobiernos, me refiero cuando hablo de gobierno, hablo de poder ejecutivo y legislativo, pero para que se entienda, los gobiernos no necesariamente responden con prontitud a los requerimientos que el medio ambiente, como lo decía bien Luis, que los requerimientos que la sociedad o que el medio ambiente exige. En materias legislativas somos muy lentos, y por tanto a veces legislamos con una tardanza enorme. Yo creo que ahí hay un gran desafío para nuestros países en América Latina, el poder adaptar las velocidades a lo que tanto la sociedad, el medio ambiente u otros escenarios lo requieran. Yo hice el símil con la ley REP, la responsabilidad extendida del productor, y aquí es simplemente por el lobby de ciertas industrias, este proceso se va ralentizando. Y por cierto, en desmedro del mismo medio ambiente. Entonces, si no somos capaces, empresas, administraciones públicas, gobierno y ciudadanos, de darnos cuenta de aquello que nos estamos haciendo daño nosotros mismos, no es que le estemos haciendo daño al vecino, nos estamos dañando nosotros, nos estamos dañando nuestras propias generaciones o estamos colocando en riesgo próximas generaciones. Por tanto, desde esa perspectiva, creo que ahí hay desafíos que son absolutamente compartidos. Me interesó mucho lo que planteó Nelson Quintero respecto a, y él lo veía ahí, a veces resulta un poco apremiante, un poco molestoso, lo quiero interpretar así, el cumplir con tanto requisito,
pero creo que hay que estar en ese lugar para ver efectivamente si eso es. Yo quisiera tener esas molestias, Nelson, porque creo que, y ahora yo soy súper positivo, yo creo que vamos hacia allá. Yo creo que vamos hacia allá. De hecho, aquí en Chile, por ejemplo, ya se está, nosotros no tenemos recolección de residuos domiciliarios selectivos. Es decir, acá son 3 días a la semana y en la bolsa va de todo. Va de todo. Y es lo que ocurre generalmente en América Latina. Bueno, ya están comenzando los pilotos respecto a la selección, en la recogida con selección de origen, y por tanto los días lunes algo, los días miércoles algo y los días sábado algo, otra cosa. Bueno, yo aspiro a que lleguemos a eso. Pero tal cual lo planteaba, perdón, lo planteaba creo que Luis o Nelson, esto se inició y se ha iniciado desde la escuela. Y aquí en el caso chileno, ya hace varios años atrás, estamos hablando de unos 15 años atrás aproximadamente, cuando recién nosotros creamos el Ministerio de Medio Ambiente, se comienza con una formación, recién, estamos hablando, no tenemos un Ministerio de Medio Ambiente hace 40 años, recién hace poco más de 10 años tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, transitamos de hace 30 años con un Consejo Nacional de Medio Ambiente a un ministerio. O sea, nos demoramos 20 y tantos años en crear una institucionalidad para preocuparse del medio ambiente. Y por tanto ahí da cuenta de las prioridades políticas a veces que nosotros tenemos en nuestros países, que es una pena por lo demás. Afortunadamente hoy día la tenemos. Bueno, hoy día, y hemos iniciado a nivel institucional la formación de escuelas medioambientales. Bueno, estos resultados no son inmediatos. Estos resultados probablemente los vamos a tener en una generación más. Cuando estos chicos, estos chavales salgan y van a tener una formación medioambiental distinta a la que tuvimos nosotros. Es decir, mi conciencia medioambiental data hace 20 y tantos años, cuando me empecé a estudiar y a meter en el máster en temas medioambientales, y desde ahí se inicia. Pero si yo hubiera tenido una formación desde el colegio, probablemente los resultados serán distintos. Entonces, yo espero que en América Latina esta transición, que creo que se ha iniciado, que es lenta, por supuesto, la vamos a ver en 1 o 2 generaciones más y probablemente en 15, 20, esperemos que mucho antes, tengamos, entre otros, con responsabilidades de las municipalidades, de los ayuntamientos, esta recolección de origen ya con selección, y que por lo demás es un tremendo, pero tremendo ahorro para los municipios, porque tienen que pagar por disponer finalmente los residuos domiciliarios. Cuando yo planteaba también que la pandemia puede ser una gran oportunidad, es porque es responsabilidad de los gobiernos, de las industrias y también de los ciudadanos, y vuelvo a la misma triada, el que esta reactivación sea este punto de inflexión para mejorar nuestras formas de consumo, repensar nuestro consumo. El ejemplo muy gráfico que daba Luis con esa fila ahí en Madrid, que es muy gráfica, pero por lo demás es una realidad no solamente en España, es una realidad también en nuestros países en América Latina. Para los gobiernos, el poder acelerar y comprometerse en la inversión pública, que es una gran apuesta y que no tiene que pedir permiso, es una apuesta de los gobiernos en materia de inversión pública, en que esta inversión pública, en este proceso de recuperación, genere compromisos medioambientales, compromisos sostenibles. Y por otro lado, un tercer actor, las empresas. Y yo creo que aquí, sin duda, y aquí yo, como trabajo en el Centro de Innovación y Economía Circular, yo veo a la industria minera, una industria que tiene no una buena percepción de la ciudadanía, pero en el caso chileno, compromisos, por ejemplo, de utilización de agua del mar, de salar agua para usarla en su proceso productivo, y ya no ocupar agua dulce que se le quita a las personas para su consumo. La utilización de energías renovables en su proceso productivo. Es decir, tienen metas de aquí al 2030 para tener una incorporación del 100% del uso de energías renovables en su proceso productivo, 0 agua dulce en su proceso productivo. Bueno, ya ahí hay un compromiso de industrias que son industrias importantes para nuestros países. La industria minera es una industria muy importante para nuestros países. ¿Qué otra cosa más había anotado por acá? En materias, yo diría más de ciudadanía, bueno, propender
y yo diría fortalecer la velocidad en las actividades más colaborativas. En América Latina yo creo que estamos todavía lejos. En nuestros países probablemente las dictaduras que vivimos en los años 70 y 80 creo que nos hicieron mucho daño en esta materia del movimiento cooperativismo, del cooperativismo, de las asociatividades. Creo que nos ha costado todavía en estos regresos a la democracia en nuestros países el poder entender que la colaboración es fundamental para poder avanzar en beneficio de todos. Así que, por tanto, yo creo que ahí hay un punto que nos ha costado todavía en América Latina retomar con fuerza. Tenemos movimientos cooperativos, tenemos cooperativas, pero no al nivel de los que teníamos anterior a la dictadura de los años 70 en América Latina. Y creo que ahí hay un paso fundamental. Yo me quedaría por ahí, Marco. Carlos, perdón. Bueno, muchísimas gracias a Luis Martínez y a Luis Morales. Un diálogo entre Luises muy enriquecedor, creo que corto en el tiempo, porque ha sido realmente un encuentro que puedo calificar de fascinante para quienes nos encanta este tema. Me gustó el cierre. ¿Por qué? Porque plantea a la pregunta que formuló Nelson Quintero sobre cómo, que a veces como pesa, genera molestia todo este tema de reciclar y pensar dónde depositar una cosa, dónde la otra, no se puede votar, en fin. Esa tarea de sensibilizar al ciudadano para que entienda el porqué de las molestias es precisamente lo que lleva a Ecos de Paz a impulsar este programa que llamamos Hablemos Circular, y que lo enfocamos hacia los ciudadanos y no hacia las industrias y empresas, sino que lo enfocamos a que el ciudadano entienda hacia dónde va esta transición, y que la transición exige al propio ciudadano una serie de replanteamientos, de revisiones, pues, en cuanto al consumo y a su relación con el ambiente. Y todo eso pasa con el elemento educativo. Por lo tanto, aunque queramos correr, el elemento educativo pues nos pone siempre el tema generaciones por delante, y bueno, esto es una apuesta hacia un futuro mejor. Y en el caso de Luis me encantó el cierre. ¿Por qué? Porque a ese planteamiento de Luis Morales de que el tema gobierno o los elementos gobierno, empresa, sociedad, que no necesariamente están articulados, el proyecto que está desarrollando Luis Morales demuestra con hechos concretos cómo se articulan esos tres actores para hacer posible una transición, y precisamente ese ejemplo nos pone sobre la mesa lo complejo que es la economía circular, porque es multidimensional y multisectorial. Muchísimas gracias a Luis, muchísimas gracias a Luis Morales y a Luis Martínez, a todos los participantes que se conectaron, también muy agradecidos porque se tomaron esta hora y 22 minutos para estar con nosotros. Tan pronto subamos esta grabación a YouTube y se coloque en las redes, le haremos llegar la copia para que la puedan revisar nuevamente. No sé si Luis Morales y Luis Martínez quieren decir algo más, o ya damos por cerrado el webinar. No sé si ustedes quieren decir alguna otra cosa. Nada, yo simplemente agradecerle haber colaborado. Simplemente. Bueno, Luis Morales. No, simplemente un placer haber colaborado y haber charlado y conocer a Luis Martínez, que dentro de poco le escribiré un mail para ver qué podemos hacer juntos. Ah, qué bien. Luis Martínez. Bien, muchas gracias por la invitación y disponible para seguir colaborando sin ningún inconveniente. Y ojalá en un futuro podamos tomarnos un café y presencialmente, sin el problema de la mascarilla, podamos discutir, debatir y dialogar sobre los avances, si fueron rápidos o lentos, de la economía circular. Muchísimas gracias a ambos por el tiempo, por la oportunidad. Feliz día a Luis Martínez por allá en Chile. Feliz tarde y noche a Luis Morales y a todos los que estamos en este lado del mundo. Feliz tarde a todos y muchísimas gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Raquel, por la oportunidad, además por todo el apoyo, y estaremos en conversación para subir entonces el link. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Seguro que sí. Gracias. Hasta luego. Increíble. ¿Cómo me salgo yo de esto?